Listo, se está iniciando en estos momentos la transmisión. Ahorita que lleguen las notificaciones, sí, ya estamos transmitiendo. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la charla del profesor Eugenio Lecco, que se titula Matemáticas en las ciencias naturales y sus aplicaciones. Bueno, le damos las gracias aquí al profesor que vuelve a participar en el coloquio. Me estaba diciendo el profesor que quería algo de interacción, entonces vamos a estar al pendiente de sus preguntas y si alguien quisiera escribir una pregunta, se la hacemos llegar ahorita al profesor. Y bueno, pues le damos la palabra al profesor Eugenio. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Soy Eugenio Lecco y me han invitado a este coloquio de orientación matemática y he escogido el tema que titulé Matemáticas en las ciencias naturales y sus aplicaciones. Si ustedes han leído el resumen de la misma, la idea es tomar en cuenta las matemáticas que ustedes conocen y, de acuerdo con sus intereses específicos, que platiquemos precisamente el papel que juegan las matemáticas en la física, en la química, en la biología y también en las aplicaciones de estas ciencias a través de lo que podríamos llamar ingenierías. Entonces, ustedes saben que existe una ingeniería química, pero también existe una carrera de ingeniería física y también hay trabajos de lo que podríamos llamar ingeniería biológica. Y dentro de esta idea general, podríamos considerar especialidades dentro de cada ciencia natural. Y podríamos decir, en la física existe el estudio de la mecánica, el estudio de la termodinámica, el estudio de la luz, que se llama óptica, el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos, y también los fenómenos cuánticos. Y correspondientemente se pueden tener ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería térmica, etc. Y lo mismo ocurre con las especialidades de la química y de la biología. Como deseo hacer esta plática bajo la forma de un diálogo, me gustaría escuchar los intereses. Para empezar, como está orientado a los alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de Ciencias, pero también al público general, me gustaría escuchar cuáles son las matemáticas que conocen para tomar eso como punto de partida para establecer las conexiones con las diferentes ciencias naturales y también las ramas que se encargan de sus aplicaciones.
Efraín, ya tenemos algunas preguntas. Estoy checando las, prof. Muy bien. A medida que vayan saliendo, me las puedes comunicar y yo las iré comentando. Lo que sí puedo decir así del arranque es que te mandan saludos desde Sudáfrica, desde Perú y desde Colima. David, Leticia Plasencia y Frank Huancas. Ok. Todavía Y no hay podrían, preguntas, pero ando al tanto. Entonces, compañeros, si quieren hacer sus preguntas, pueden hacer preguntas específicas que tengan que ver con matemáticas y las áreas de su interés profesional. ok. Estoy revisando. Si quieres, a lo mejor arrancar tantito y ahorita voy viendo si alguien hace alguna pregunta. Y ahí la primera Muy bien, de Masochipa, así se pone. El álgebra, ¿cómo se aplica en la física? Es su pregunta. muy bien. Primero voy a mencionar que el álgebra es una forma de matemáticas en las que, a diferencia de la aritmética, en que los símbolos son números y las operaciones bien conocidas son la suma, la resta, la multiplicación y la división, en el álgebra se utilizan otros símbolos que pueden ser simplemente letras y se tienen las mismas operaciones de suma, de resta, de multiplicación, de división y otras, desde luego. Entonces, cuando la pregunta es cómo se utiliza el álgebra en la física, voy a tomar para la parte de la física una forma de la física bien conocida, que es la del movimiento de los cuerpos. Y entonces, desde el punto de vista de la física, el estudio del movimiento implica conocer precisamente las posiciones sucesivas que puede tomar un objeto a medida que transcurre el tiempo. Y entonces podemos considerar precisamente las posiciones y podemos empezar con el caso más sencillo de movimiento en una sola dirección. Y entonces vamos a utilizar como símbolo algo que vamos a llamar X. Entonces, X va a designar la posición del cuerpo que se está moviendo. Y en el caso más sencillo, el movimiento, el ejemplo más sencillo de movimiento es el de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa esto? Lo de rectilíneo es que el movimiento ocurre precisamente a lo largo de una trayectoria recta. Y entonces ustedes pueden considerar que esta línea recta la podemos describir las posiciones a lo largo de esta recta con algo que llamamos la coordenada de posición. A partir de un cierto punto de referencia que llamamos el
origen. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme tiene la característica de que es uniforme porque en tiempos iguales recorre el objeto en movimiento distancias iguales. Entonces, en términos algebraicos, vamos a decir que la coordenada de posición va a variar proporcionalmente al tiempo. Y desde luego debe de haber una constante de proporcionalidad. Y podemos escribir una ecuación algebraica, que en este caso es simplemente x igual a una cantidad que vamos a representar con la letra v multiplicada por el tiempo. Entonces, en este caso, la ecuación que tenemos tiene esta constante v, que va a corresponder simplemente a la distancia recorrida por unidad de tiempo. Entonces, voy a preguntarle al compañero si esto ilustra la pregunta o una respuesta a la pregunta que acaba de hacer, y si está interesado, podemos pasar a otros tipos de movimiento que van a utilizar otras relaciones entre posición y tiempo. Compañero. En lo que responde, profe, ¿te puedo leer Sí, otra pregunta? Es que luego va un poco con retraso la transmisión, sí, no hay problema. pero ya hay otras preguntas. Dímelas. Eh, otra pregunta dice que si la teoría de números se aplica en la realidad, así pregunta Yacer Cristian González. Muy bien. Muchas de las matemáticas han surgido del estudio de los fenómenos naturales. Hablando del movimiento, precisamente el movimiento de los astros, del Sol, de la Luna y de los planetas, se ha encontrado en base a las observaciones de los diferentes astros que están regidos por relaciones matemáticas. Y, desde luego, algunos de estos movimientos son movimientos que implican relaciones algebraicas y también relaciones numéricas. Y las diferentes ramas de la matemática son conectables con los fenómenos de la naturaleza. Y esto se da a través de lo que se llaman las leyes o los principios de las especialidades respectivas de física o de química o de biología. Entonces, la respuesta con respecto a si la teoría de los números se conecta con la realidad, hay más de un ejemplo.
sí me gustaría retroalimentación de los compañeros en su momento sobre mis respuestas. Y si quieren que sigamos, le pregunto a Efraín cuál es la siguiente pregunta. O en su momento Ok, prof. reconectamos con los compañeros que ya preguntaron. Ok, prof. Mira, ahora ya hay muchas preguntas, entonces, ¿Por qué no las espérenme. lees y las voy a responder Ok, te leo todas de, las que hay de y las vas conjunto? agarrando. Ujú. Muy Ok. bien. ¿Cuál es la Alex, pregunta? Alex von Neumann, no sé si lo pronuncio bien, dice, doctor, ¿podría explicar la relación de la topología y la física? Ezequiel, desde Argentina, ¿cómo podríamos relacionar las ecuaciones diferenciales con la parte de circuitos eléctricos? Muy bien. Frank Huancas, ¿qué teorema matemático es más indispensable? O sea, que se utiliza más en los primeros temas universitarios. Muy bien. Ok, ¿por qué no contesto este Ok, conjunto? es que ahora ya hay muchas, pero hay poco a poco. Sí, Vale, sí, vale. voy a tratar de explicar este conjunto de tres. Ok, y así nos vamos. Va, Sí, sí, sí. vale. Entonces, la pregunta es la conexión entre la topología y las ciencias naturales o la física misma. Eh, Puedo mencionar así de manera muy puntual y específica que en los últimos, en la última década existen materiales que se llaman materiales topológicos. Y desde luego la descripción de estos materiales topológicos requieren precisamente la participación o el uso de la topología. Vamos a considerar dos objetos para ilustrar algo que se llama la carga topológica. Podemos considerar una esfera y podemos considerar una dona. La dona, o si prefieren ustedes, un salvavidas o una llanta de automóvil. Esas tienen precisamente la forma de lo que se llama un toro o toroide. Y desde luego se diferencia obviamente de la esfera en que por el agujero. Matemáticamente eso se describe diciendo que tiene una carga topológica de 1. O simplemente pueden ustedes considerar que tienen su taza en la que toman el café y entonces puede tener su asa en la que pueden meter el dedo para sostenerla. Desde luego, esa asa es un toro. Pero ustedes podrían tener una asa doble o una asa triple en la que pueden meter 1, 2 o 3 dedos. Entonces, es ese número de agujeros lo que constituye la carga topológica. Espero que este ejemplo sea suficientemente sencillo. La topología, precisamente, es el estudio. Topos es lugar y logía es estudio de. Entonces, es el estudio de las formas, ¿verdad?, de objetos. Y hay este tipo de distinción entre objetos como la esfera
que tiene una carga topológica 0, pero se pueden tener objetos con cargas múltiples o, si lo quieren poner, con muchos agujeros. La otra pregunta era, si me la repites, Efraín. Sí, la otra era, ¿qué teorema matemático es más indispensable? Okay. O sea, que se utiliza más en los primeros temas universitarios. Y la Okay. otra la recuerdo, ¿cómo podríamos relacionar las ecuaciones diferenciales con la parte de circuitos eléctricos? Ok, perfecto. Entonces, estas dos también las podemos contestar de inmediato. Uh, Voy a contestar primero la de los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos están regidos por dos leyes que se llaman las leyes de Kirchhoff. Y una tiene que ver con la conservación de carga eléctrica. Y se formula diciendo que en un nodo donde se juntan varios elementos de circuito, el número de corrientes que llegan o la cantidad de corriente que llega al nodo es igual a la cantidad de corriente que sale de ese mismo nodo a través de las terminales de circuito que coinciden en ese nodo. O sea, la corriente que llega tiene que seguir con la corriente que sale. Y está directamente conectado con la conservación de carga eléctrica. Y por otra parte, la ley de las mallas asegura que las sumas de caídas de potencial a lo largo de cada elemento del circuito es 0. Esta corresponde a la conservación de energía. El potencial es una energía por unidad de carga y las caídas de potencial corresponde a energía, diferencias de energía por unidad de carga. Entonces, según los elementos de circuito que se tengan, va a haber una relación, por ejemplo, entre la carga y la diferencia de potencial. En un condensador, eso es lo que ocurre. En una resistencia se tiene una corriente que depende de la diferencia de potencial. Y en una bobina, la caída de potencial es proporcional a la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Entonces, si ustedes tienen un circuito CRL, pues entonces las caídas de potencial van a ser Q entre C. Esa es la conexión entre carga y potencial para el condensador. Para la resistencia es la ley de Ohm, que dice que la corriente es proporcional a la diferencia de potencial. Y la constante de proporcionalidad es la resistencia que va abajo. I es igual a V entre R. Y por otra parte, la caída de potencial en la bobina, V sub L la pueden llamar, es igual a
L, la inductancia de la bobina, por la derivada de I con respecto a T. Entonces, si ustedes escriben la suma de caídas de potencial en una malla en que están esos elementos, esa tiene que ser igual a 0. Pero también la carga y la corriente están conectadas. La corriente no es más que la rapidez de cambio de la carga con respecto al tiempo. Entonces, esta ley de Kirchhoff para una malla se va a quedar expresada en términos de una ecuación diferencial. Y ya conectamos con la pregunta y la parte matemática. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones diferenciales en electricidad y magnetismo surgen de la aplicación de las leyes de conservación de carga eléctrica y de la conservación de energía. Y en un momento podemos tener la retroalimentación de los compañeros para cada una de las preguntas. Y la segunda pregunta, ¿me recuerdas, Efraín? Sí, la otra pregunta era de... Espérame tantito. ¿Qué teorema matemático ok, ya. indispensable Desde en luego. los primeros temas universitarios? Muy bien. La física. Entonces, voy a empezar con el álgebra. El teorema fundamental del álgebra nos dice que si tenemos la ecuación x a la potencia n igual a una constante, se tienen n raíces diferentes. Por ejemplo, si ustedes tienen x cuadrada igual a 1, ¿qué valores de x podrían tener? Pues podría ser x igual a 1, pero también x igual a menos 1. ¿Verdad? Entonces, el teorema fundamental del álgebra nos dice que xn igual a 1 como ecuación tiene n raíces diferentes. Y desde luego, si se van a la geometría, bueno, pues la geometría, desde luego, entre quienes la inventaron, estuvo Pitágoras. Y desde luego el teorema de Pitágoras es muy importante si ustedes quieren estudiar la composición de vectores. Vectores como la velocidad, vectores como la aceleración, vectores como la fuerza, vectores como la cantidad de movimiento, etc. Entonces, si de teoremas se trata, esos son algunos de los fundamentales, pero en la carrera van a aprender otras. Y entonces, por ejemplo, existe el teorema de Euler, en la que e a la i phi es igual a coseno de phi más i seno de phi, en la que i es lo que se llama la unidad imaginaria y que es la raíz cuadrada de menos 1. En el álgebra se reconoce que existen números reales y números también imaginarios y combinaciones de ellos que son números complejos. Y creo yo, simplemente de estos diferentes ejemplos que ustedes plantearon, ven ustedes que las diferentes ramas de la física están conectadas entre sí, pero también están conectadas con las ciencias naturales y sus aplicaciones.
Y entonces ya cubrimos el siguiente grupo de 3. ¿Quieren que pasemos a las 3 siguientes? Y después regresamos a la retroalimentación de cada uno de los compañeros y preguntas complementarias. Y creo con eso estaríamos completando nuestra hora de diálogo sobre matemáticas en ciencias naturales y sus aplicaciones. Efraín, las 3 siguientes. No te escucho. La siguiente pregunta es de Eric Tobar, que también es compañero del equipo de Ciencias TV. ¿Cuál o cuáles considera que son los retos indispensables a los que se enfrenta la física actualmente y cómo las matemáticas ayudarían en su resolución? Muy bien. El estudio de las ciencias naturales ha sido fuente de, por una parte, aplicaciones de matemáticas conocidas, pero también han sido fuente de nuevas matemáticas. Y quiero hacer referencia también a matemáticas que se han podido implementar gracias a nuevas herramientas de cálculo matemático. Desde que se inventaron y desarrollaron las computadoras electrónicas en el siglo XX, hubo revolución en las diferentes ramas de la física. En particular, yo puedo hacer referencia al área de física atómica. La ecuación de Schrödinger para describir un átomo fueron establecidas en los años 30, podríamos decir, para muchos electrones, pero había ya empezado desde el 25, cuando Heisenberg pudo explicar el segundo átomo más sencillo. El más sencillo es el átomo de hidrógeno. Y desde luego ese fue explicado sucesivamente por Bohr, por Sommerfeld y por Schrödinger. Y el de helio, que es con 2 electrones y que le había quebrado la cabeza a más de un físico en los principios de los años 20, fue entendido por el trabajo de Heisenberg. Y cuando se fueron a más electrones, se reconoció el gran reto de poder hacer cálculos con suficiente precisión para poder explicar las mediciones espectroscópicas asociadas a los átomos. Y lo que ocurrió es que las ecuaciones que se tenían que resolver estaban ya planteadas en los años 30, especialmente a través del trabajo de Hartree y Hartree-Fock. Esas ecuaciones son ecuaciones íntegro-diferenciales. Ustedes conocen ecuaciones diferenciales porque llevan derivadas, pero también existen ecuaciones integrales y también existen ecuaciones íntegro
diferenciales. Entonces, fue hasta que se tuvo el desarrollo de computadoras con suficiente memoria y suficiente rapidez que se pudieron hacer cálculos de suficiente precisión para poder explicar los datos experimentalmente obtenidos en los laboratorios. Ahora bien, eso es nada más para ilustrar cómo una rama de la física plantea un problema matemático y también estimula el desarrollo de herramientas de cálculo, ¿verdad?, para entender las cosas. Voy a poner los átomos son simplemente un nivel de estructura de la materia. Donde se ha puesto mucho énfasis en los últimos años es en la estructura de las partículas elementales. Y desde luego ha habido diferentes teorías con una base matemática. La teoría de grupos era una rama de las matemáticas conocida desde hace tiempo. Y en las partículas elementales se empezaron a aplicar especialmente en la década de los 50. Gell-Mann sacó el premio Nobel precisamente porque pudo explicar lo que se llamaban las partículas extrañas usando la teoría de grupos. Esa idea se ha continuado en los 70 años posteriores y también el grupo que utilizó Gell-Mann es lo que se llama el grupo especial unitario de 3 dimensiones. Y con esas pudo explicar las partículas que se conocían en ese momento y predecir otras que, de acuerdo con modelos que se llamaba modelo de octete, debían de existir. Entonces, Gell-Mann sacó el premio Nobel precisamente por su aplicación de la teoría de grupos. Y esa idea se ha extendido y continuado a lo largo de 70 años. Los colegas que hacen altas energías y partículas elementales tienen diferentes teorías basadas en diferentes grupos. Y, desde luego, mientras los grupos son más complicados y también se tienen más dimensiones, los cálculos son cada vez más complicados. Y entonces, en este tipo de investigaciones, que es uno de los más activos, se han estado desarrollando precisamente programas de cálculo basados en la parte matemática de teoría de grupos para poder o tratando de entender el conjunto de las partículas elementales y también la predicción de nuevos tipos de partículas que validarían los modelos que se han estado estudiando. Y yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, o a lo mejor ya le paramos ahí
y damos una vuelta de 1 minuto para cada compañero, porque ya son 12:47, aunque nos podemos extender un poquito más, porque no empezamos exactamente a la hora. Entonces damos segunda vuelta para los compañeros que preguntaron y si tienen preguntas adicionales sobre lo que respondí. Ok, profe, reviso y por el tiempo no hay problema si usted puede. Ok, sí, Bueno, si depende de puede. la concurrencia. Ok. Y puedo hacer una pregunta mientras busco sus respuestas, la que sigue, y ahorita busco las respuestas. Ok. ¿Cuál fue su primera impresión cuando se interesó en las matemáticas y en la física? Cuando estaba yo en la primaria y en la secundaria, la materia que más me gustaban eran las matemáticas. Porque en las matemáticas siempre puedes averiguar si algo está correcto o no está correcto. En otras materias, como en la historia y en las humanidades, no hay ese rigor. Y en términos de la física, si en mis tiempos hubiera tenido oportunidad, creo que hubiera escogido matemáticas, pero las circunstancias fueron tales que en la universidad donde estudié se ofrecía física, pero no matemáticas, pero era la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas. Y yo ya sabía también que para la física se necesita tener una buena base de matemáticas. Entonces, por eso entré a física. Y mi trabajo ha tenido una fuerte componente matemática. Y ahora, si quieren, sí, ya podemos pasar a que los compañeros que preguntaron hagan su propia segunda pregunta. Pero también les puedo decir que si les interesa, pueden mandar sus preguntas al sitio de la que Efraín les puede indicar y yo trataré de respondérselas puntualmente por correo electrónico. Ok, profesor. Alex von Neumann y Frank Huancas le dan las gracias por las respuestas y por la explicación. Son dos de los del bloque de las 3 primeras preguntas. Y ahorita no encuentro alguna otra. Si quieres, puedo leer otra pregunta y las voy buscando, porque ahora ya son muchas. La, Okay. la siguiente pregunta de Isaí Adriel. ¿Qué tanto se han separado las matemáticas de la física desde el inicio de ambas como una única ciencia? Bueno, yo creo que tenemos que remontarnos y decir, todo es filosofía, o sea, amor al conocimiento. Y en los primeros tiempos, la gente abordaba los diferentes problemas de manera, podríamos decir, completa. Desde luego, la cantidad de conocimiento ha aumentado y se ha diversificado. Y desde luego, en términos de las aplicaciones, esas diversificaciones son todavía más numerosas. Desde luego, la diversificación viene en la época del enciclopedismo, ¿verdad? Porque ya no hay alguien que pueda escribir todo y sobre todo. Y entonces precisamente en las enciclopedias se le encarga a cada uno de los que son
reconocidos por sus contribuciones en cada rama de conocimiento, que escriba sobre esa parte. En el caso de la física y las matemáticas, desde luego cada una ha tenido su propio camino y sus propósitos también diversos. Pero a pesar de eso, esos dos caminos no han estado completamente separados. A lo largo de todo el camino ha habido retroalimentaciones mutuas. Y yo creo que en los últimos tiempos también se ha reconocido la utilidad universal de las matemáticas, no solamente en las ciencias naturales, sino en las ciencias humanas, en la economía y también en la política, etc. Entonces, la matemática está presente en todo. Y desde luego, este es un coloquio de orientación matemática. Ahorita, con la pandemia, ¿verdad? Para saber cuándo se podría esperar que ya podamos regresar a la normalidad, se están haciendo simulaciones, ¿verdad? En base a ciertos modelos. Y las matemáticas están en todas partes. Y desde luego también la física, la química y la biología, porque la física, la química y la biología estudian la naturaleza. Y nosotros somos también parte de la misma naturaleza. Entonces, sí, la cantidad de conocimiento ha crecido, ha habido diversificaciones, pero sí es muy importante que tratemos de entender que la naturaleza es una y que los humanos y la humanidad es una. Y precisamente no podemos olvidarnos de nuestros seres de la misma especie, pero también los de las otras especies. No somos ajenos, estamos conectados. Y ya podemos continuar con lo de la segunda vuelta, o ya no hay segunda vuelta. No he encontrado así segundas vueltas todavía, pero hay muchas preguntas. Si quieres otra. Ok, échala. Otra pregunta que tiene que ver con algo que mencionaste ahorita de Carlos Alcántara. Buenas tardes, profesor. Felicitaciones. ¿De qué manera las matemáticas intervienen para dar respuestas tan precisas o bien aproximadas sobre lo que está sucediendo con respecto a la pandemia? Gracias. La pandemia es un problema de medicina, ¿verdad? Y la solución tiene que ser una solución de precisamente evitar el contagio. En los países en que se tomó en cuenta este principio básico de epidemias, pudieron salir relativamente rápido. En los países en que han mezclado política con medicina es donde han ocurrido las cosas peores. Una cosa es el conocimiento y la otra es que la sociedad utilice ese conocimiento para resolver
los problemas de la sociedad. Y ahí ya no es únicamente la cuestión del conocimiento, sino precisamente del comportamiento humano de las personas que deben de propiciar las condiciones para poder evitar los contagios. Sí, todas las ramas de conocimiento son importantes, pero cuando es una epidemia, hay protocolos perfectamente establecidos. Esta no es la primera pandemia ni es el primer virus. Tuvimos la epidemia aviar y la porcina y el ébola. Y desde luego todas ellas requieren que la gente se ponga en cuarentena de a de veras. Pero ha sido esta mezcla de política y de no aplicación de lo que debían de ser las reglas para que la epidemia termine, lo que ha llevado a una situación que todos conocemos. Y si hay otra pregunta, le pasamos a la siguiente. O si hay comentarios, también se vale. Hola, profesor. Ahora sí encontramos dos comentarios agradeciendo la respuesta de Ezequiel Francisco Chocobar desde Argentina y una retroalimentación de Eric Tobar que dice que estoy satisfecho con su respuesta y agrega que si existe, la siguiente pregunta, ¿existe algún material que recomiende para profundizar en el tema? Y le da las gracias. Le voy a pedir a Efraín, les voy a platicar una experiencia personal. La Sociedad Mexicana de Física está cumpliendo 70 años y entonces me invitaron a que escribiera yo una contribución para el boletín de la Sociedad Mexicana de Física. Y el penúltimo párrafo de esta contribución hago referencia específica a que estamos siendo obligados a dar las clases en línea, ¿verdad? Este coloquio en condiciones normales lo estaríamos haciendo en el auditorio, en alguno de los auditorios de la Facultad de Ciencias, pero es precisamente por la pandemia que lo estamos haciendo por esta vía electrónica. Pues bien, le voy a pedir a Efraín que ponga el archivo de ese escrito en el sitio de la facultad. Y en el penúltimo párrafo, digo que consecuente con la existencia de la pandemia, de que vamos a tener que dar clases en línea, simplemente quiero compartir materiales pedagógicos que han sido generados institucionalmente. Entre ellos están las memorias de la Escuela de Verano de Física que ha realizado el Instituto de Física entre 1989 y 2019.
son 30 escuelas y en la que hemos participado no solamente colegas del instituto, sino de otras universidades de México e incluso de fuera de México. Esas están disponibles, algunas de ellas en forma electrónica. También hay varias cosas. Hay desde luego la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias, la revista Contactos de la Universidad Autónoma Metropolitana, la revista C2 que editan compañeros del CIMBESTAF, tengo entendido, y también en nuestro instituto hay un libro electrónico cuyo título es Fronteras de la Física en el siglo XXI, publicado en el 2013 con 24 autores jóvenes de nuestro instituto y que abordan cada uno la especialidad de sus investigaciones. Y también, desde luego, incluyo los materiales de 4 ciclos de conferencia que Efraín ha grabado en los 4 últimos años. Uno, el de 2016, es sobre historias clásicas y modernas de física y matemáticas. Entonces ahí van a ver ilustraciones adicionales de lo que hoy hemos estado platicando. Y después hubo uno sobre transformaciones de norma y principio de invariancia de norma. Y después hubo otro sobre unidades físicas de patrones terrestres, en particular el kilogramo, a constantes físicas, específicamente la constante de Planck. Y hay un ciclo que empezamos de 12 conferencias bajo el título general de Fundamentos de Electromagnetismo y Mecánica Cuántica. Hay mucho trabajo y muchas literatura sobre fundamentos de la mecánica cuántica, pero yo he reconocido que es muy conveniente revisar conjuntamente los fundamentos del electromagnetismo y la mecánica cuántica. Y entonces ese ciclo de conferencias lo iniciamos y lo estuvimos dando durante febrero y la primera semana de marzo. Y en la siguiente semana nos dijeron que nos fuéramos a casa y nos mantengamos dentro de la misma. Y es lo que hemos estado haciendo. Pero hemos seguido trabajando. Y entonces esos videos están disponibles en el sitio de la facultad. Y también acaba de ser publicado otro libro electrónico en nuestro instituto con el título Analogías en la física y sus conexiones. Y son 46 capítulos. 2 de ellos corresponden a las conferencias que di sobre transformaciones de norma en dinámicas clásica
electromagnética y cuántica. Y otro capítulo sobre invariancia de norma, principio de invariancia de norma en teorías de campo cuánticas. Pero son 46 capítulos y el nivel es para alumnos de la carrera que están hacia el final, pero algunos de ellos son leíbles por la gente que empieza también. Los míos yo los escribí considerando diferentes niveles de preparación de los lectores. Entonces, le voy a pedir a Efraín que ponga el archivo y ustedes pueden tener acceso al mismo. Y va a salir próximamente publicado en el boletín de la Sociedad Mexicana de Física. ¿Más preguntas o comentarios? Podemos abrir a comentarios si es que... Hola, profesor. Sí, ahorita estoy posteando el libro y algunas de las listas de reproducción. Ajá. Y bueno, un comentario a nombre del equipo de Ciencias TV es que, bueno, hemos sido varios los compañeros que hemos grabado todos sus ciclos porque yo solito no puedo, entonces hay todo un equipo de compañeros que ha apoyado y les agradecemos. Y estamos poniendo las listas de reproducción, estamos poniendo los libros que mencionó en los comentarios ahí para que estén pendientes. Y el día de mañana, o si da tiempo hoy en la noche, vamos a poner el video invitando a la continuación del ciclo que menciona el profesor, porque hay un ciclo que quedó pendiente y próximamente lo va a completar el profesor Eugenio, y entonces esperen ese ciclo, Fundamentos de Electromagnetismo y Mecánica Cuántica. El viernes reiniciaremos con las sesiones y hay más preguntas. Pasamos a las preguntas. ¿Sí estamos de acuerdo, prof? ¿Todavía tiene tiempo? Sí. Bueno. ¿Qué libro, Freddy Argon, qué libro recomienda para jóvenes que inician la preparatoria de álgebra? ¿Qué libro de álgebra recomienda para jóvenes que inician la preparatoria y por cuestión de la contingencia ayude en el aprendizaje? Libro de álgebra. Bueno, posiblemente alguno de los compañeros matemáticos como Efraín pueda decirlo. Posiblemente los que yo mencione ya, no sé si todavía existan. Cuando yo aprendí, había el libro de Anfossi. No sé si ese todavía siga vigente o ya no. Y pero creo yo a lo mejor los compañeros matemáticos están más enterados sobre esa parte. Ok, profe. De todas formas, ahorita a ver si buscamos el link al libro que menciona. Y creo que ya están poniendo algunos comentarios ahí en las transmisiones de sugerencias entre ellos. Okay. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo uno tiene que estudiar para interpretar fórmulas matemáticas con cierto nivel geométricamente? ¿Quieres repetir la pregunta? Está un poco rara la pregunta. A ver, lo voy a leer textual. Profesor, okay. ¿Cómo uno hay que estudiar para interpretar fórmulas matemáticas con cierto nivel geométricamente? No, ya. Está bien, ya. Física y otras aplicaciones. Sí. Ok. Lo que podemos hacer con números o con símbolos se puede hacer también con figuras.
y voy a considerar el caso de A multiplicada por B. A multiplicada por B geométricamente se puede representar con una longitud de A y con otra longitud de B. Y desde luego esa A y B la podemos completar con otros dos lados paralelos. Y entonces aquí tienen la conexión entre geometría y aritmética y álgebra. El producto de A por B geométricamente corresponde al área de un paralelepípedo o de un rectángulo, si es que los ponen en forma perpendicular. Pero tampoco tiene que ser un rectángulo. Lo pueden hacer precisamente con un romboide, con un objeto que tenga 4 lados paralelos. Y lo pueden llenar con mosaicos que tienen exactamente la misma forma, pero más pequeños. Y si se trata de una de 5x4, pues entonces van a tener 20 mosaicos. Y ni siquiera lo tienen que hacer, nada más vean el piso, si es que está en cuadritos. ¿Ok? Entonces, las matemáticas no vienen sueltas, vienen juntas. Y sí, cada una tiene sus métodos, pero tienen sus conexiones. Y entonces, en todos los estudios es conveniente reconocer que hay partes que tienen su metodología y tienen sus reglas. Pero si se estudia otra rama que puede tener también sus reglas y sus metodologías, muchas veces podemos hacer la conexión entre ellos. Pero ese juego se hace no solamente de matemáticas con matemáticas, sino que se ha podido hacer de matemáticas con el sistema solar o con el universo, ¿verdad? Entonces, para biología, no hemos hablado de biología. Hay una rama de las matemáticas que se inició en Francia y que se llaman las matemáticas de los juegos de azar. Y esas matemáticas han sido muy útiles en sistemas biológicos y en sistemas de economía, etcétera. Entonces, no es decir yo voy a estudiar solamente dentro de este cuadrito, sino que reconocer que hay muchos cuadritos, pero que esos cuadritos tampoco son independientes, sino que están conectados, se pueden conectar entre sí. Y pasamos a la siguiente, si es que hay más preguntas o comentarios. No, sí hay muchas más preguntas, profesor, así están lloviendo las preguntas. Muchas gracias, doctor. Siempre es un placer verlo. Mi pregunta es, ¿cómo se imagina que avancen las matemáticas a medida que avanza la física? Yo creo que no es cuestión de imaginación. Yo creo que para tener realmente respuestas específicas se tiene que centrar uno en de hecho, especialidades específicas, porque cada especialidad también se desarrolla a diferentes ritmos en diferentes etapas. Entonces ahí sí prefiero no hacer una generalización. Pero yo creo que los elementos que estoy expresando pueden ser una guía, por lo menos para ver. Desde luego, la gente también siempre habla de los problemas de frontera, ¿verdad? Pero muchas veces esos
problemas que llaman de frontera son más de moda que realmente de frontera. Y si hay otra pregunta, pasamos a la otra. De Nelson Arcilla o Arcila. Bueno, doctor, ¿cree usted que se ha dejado de lado la matemática determinista para orientar las investigaciones a la matemática estocástica? No es cuestión que se abandone uno en favor de la otra. Es de la misma manera que el estudiar la mecánica de Newton esté peleada con la mecánica cuántica. Cada una tiene su dominio de aplicación. Para el programa espacial, la mecánica de Newton ha sido muy satisfactoria. Desde luego también ha servido para poner a prueba algunas cosas de relatividad general, ¿verdad? Y por otra parte, en la mecánica cuántica, las matemáticas son tampoco tan diferentes de las de la mecánica clásica, porque en la mecánica clásica se tiene no solamente la mecánica newtoniana, sino que se tiene la mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana y la ecuación de Schrödinger y las otras ecuaciones de onda cuánticas están muy próximas a la formulación hamiltoniana de la mecánica clásica. Y sí, hay una correspondencia de que las cantidades dinámicas que en la mecánica clásica son funciones, en la mecánica cuántica se reemplazan por operadores. Pero problema de eigenvalores, que es el término matemático, se aplica en física clásica y se aplica también en mecánica cuántica. Las matemáticas son comunes. Entonces, no es que se deje una por la otra, sino reconocer en qué dominios el uso de la una es más apropiado para entender los fenómenos de esa área. ¿Sí? Entonces, es como decir, en la casa ya no voy a tener discos de esto porque nada más esta es la música que debo de escuchar. Entonces, igual, de la misma manera que pueden ustedes tener muchos menús musicales, hay menú matemático y menú científico, y dentro de esos menús tienen submenús. Entonces, no es que uno reemplace a la otra. Lo importante es saber, para el problema específico que ustedes quieren abordar, cuáles son las matemáticas apropiadas. Permítanme porque me tocan la puerta. Ahorita no. Oigan, en lo que regresa el profesor Leiku, hemos estado poniendo las ligas a los libros que mencionó. Perdón, era el lavavidrios. Entonces... Ok, profe. Nada más les mencionaba que ya pusimos las listas de reproducción a los ciclos de conferencias y a los libros que mencionó. Okay. Bueno, contigo. Y desde luego están los libros de la ciencia para todos.
los libros de la ciencia para todos también, ahí pueden escoger por tema que les guste o estén interesados específicamente. Si quieren, puedo yo completar esta sesión hablando de manera muy breve sobre la continuación del ciclo. Y solamente voy a decir el comercial para que la que nos toca pasado mañana, el viernes a las 12, a esta misma hora, y Efraín la va a programar con la liga correspondiente. El tema es nuevas formas de luz. Específicamente voy a hablar del láser, el máser, pero también de nuevos tipos de luz que se implementaron, se pudieron producir en laboratorio a partir de 1987 en la Universidad de Rochester, pero también otras dos formas en el año 2000 en el INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Tonantzintla, y también otra modalidad en el 2003 por el mismo compañero que sacó su doctorado en el INAOE en el año 2000 y que trabaja en el TEC de Monterrey. Entonces, voy a hablar sobre nuevos tipos o nuevas formas de luz. Y el ciclo ya lo está anunciando Efraín, y bienvenidos todos los compañeros que quieran escucharlos, y también corran la voz sobre el hecho de que estamos completando el ciclo sobre fundamentos de electromagnetismo y mecánica cuántica. Y les agradezco mucho su atención durante esta hora y media. Muchas gracias y hasta la próxima. Ok, profe, entonces damos por concluida la charla. Sí. Okay. Nomás hay que decir que quedaron muchas preguntas. Está bien, está bien. Y bueno, ya, ¿quiere contestarlas o ya mejor aquí acabamos? En un momento dado, mándamelas por correo. Ok, bueno, entonces ahorita concluimos ya simplemente redacto y las ponemos en el mismo sitio. Ok. Y así entonces, ya es dinámica la cosa. Ok, entonces ahorita concluimos ya la sesión de ahorita. Sí. Muchas gracias. Le agradecemos al profesor Eugenio. Para que ya diga que ya me salí. Ok, muchas gracias, profesor. Y entonces, bueno, simplemente nos vemos el viernes con el profesor Eugenio. También con 10-15 minutos de anticipación. Gracias a todos. En la tarde hay sesión también del coloquio a las 5. Nos vemos a las 5. Nos vemos el viernes con el profesor Eugenio. Ahí están los libros y las listas de reproducción en los comentarios. Y bueno, estamos en contacto. Pásenla bien, cuídense en esta época de pandemia. Hasta luego.